esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final y ¡viva nuestro patrimonio público! ¡Viva la unidad de los trabajadores colombianos! ¡Abajo la política antisocial del gobierno de Iván Duque! Saludar a nuestros chepitos que hacen presencia hoy en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, reclamando la deuda histórica que tiene la empresa con los usuarios del servicio, la deuda histórica con los puntos incumplidos de la Convención Colectiva de Trabajo. Sintraendes, presente, presente, presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Sintraendes siempre estará a la vanguardia, asegurando y construyendo nuevos derechos, hasta que logramos que cada uno de nuestros trabajadores, de nuestras bases, entendamos que somos una clase explotada, que somos una clase trabajadora, que así ostente el título de profesional, sigue siendo asalariado, sigue siendo obrero y por lo tanto tiene que estar en las calles reivindicando sus derechos. Sintraendes, en sus 50 años de historia, no se cansará de reivindicar las justas luchas de los trabajadores colombianos, las justas demandas del pueblo marginado de este país. Sintraendes, sindicato clasista que hoy cuenta con cerca de 12.000 afiliados, trabajadores y empleados de servicios públicos, corporaciones autónomas, institutos descentralizados y territoriales de Colombia, en 1970, paradójicamente fue fundado para destruir la organización sindical de base de los trabajadores de la hidroeléctrica de Anchicayá. Pero la lucha persistente de los trabajadores de los servicios públicos, después de 50 años de debates, avances y retrocesos, lo transformaron en un sindicato por rama de industria, que defiende las tesis, las formas de organización y lucha del sindicalismo independiente en Colombia. Sindicalismo que orienta su devenir en los teóricos del proletariado moderno. Esta es su historia. Teníamos un sindicato en la central hidroeléctrica de Anchicayá, que era el sindicato de base, Sintra Anchicayá, que había sido fundado en 1945. Hacia 1970 ya el sindicato de Anchicayá tenía toda una historia, unas convenciones colectivas suscritas y una participación en procesos de orden nacional. Por esa época se conforma Sintraendes, nace de la mano de la patronal, nace con una orientación abiertamente de derecha, clerical, patrocinado por la Unión de Trabajadores del Valle del Cauca, filial de la UTC para la época, con el objetivo de generar todas las condiciones para impedir el crecimiento del sindicato de base Sintra Anchicayá. El sindicalismo patronal siempre lo conocimos como el sindicalismo que nació a partir de la Revolución en Marcha de López Pumarejo. López Pumarejo avanza hacia la necesidad de la patronal, hacia la necesidad de la burguesía, hacia la necesidad de los grandes dueños del capital en la naciente Colombia en esa época, para reducir el movimiento de los trabajadores y limitarlo a unas condiciones por fuera de las cuales no se pudiera ejercer. Posteriormente nace de la mano del Partido Conservador la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, radical de derecha, clerical de todo el tiempo,
Las manifestaciones obreras de los 1 de mayo se adelantaban con la imagen de San José Obrero adelante, era quien dirigía las marchas de los trabajadores. Y la CTC alrededor del Partido Liberal. Digamos que después de Marquetalia, por decir de alguna manera, se empiezan a gestar otro tipo de organizaciones desde el punto de vista de la dirección política. En 1976, en Medellín, si mal no recuerdo fue en el mes de diciembre, se hizo el primer encuentro nacional del sindicalismo independiente. ¿Por qué independiente? Independiente, pues que se llamaba de los partidos políticos, independiente de los patronos, independiente de las empresas multinacionales y que busca que los trabajadores tengan una conciencia política, tengan una conciencia de la vida del país y de hacer cambios políticos. Por eso decimos que desde 1976 se empezó a discutir sobre el tema del sindicalismo independiente, clasista y para la época lo denominamos revolucionario. Revolucionario porque la visión que se tenía era una visión del debate político en procura de la toma del poder. En este sector del sindicalismo independiente viene moviéndose un gran sector que trabaja en los acueductos municipales, en los sectores, en ese momento se llamaba Aguas y Empos, y tratan de que todos esos sindicatos que son muy pequeños se aglutinen alrededor de un solo sindicato o de una sola federación, que es FENASINTRAP. Y que determinaron en consecuencia, a través de su Congreso y a través de sus juntas nacionales, empezar a evolucionar de manera que los sindicatos de base se fueran convirtiendo en organizaciones sindicales nacionales. Entonces se dio el fortalecimiento de Sintracoemponal, de los sindicatos de la salud, de los sindicatos de la educación, de los compañeros eléctricos que fueron a dar a Sintrelecol y nosotros que fuimos a dar a Sintraemdes. Una vez conformada la CUT, me designan como asesor para presentar un proceso de memorial de solicitudes respetuosas ante la Junta de Indervalle en el Valle del Cauca. Y se da el paso finalmente a Sintraemdes. Llego a Sintraemdes y empezamos un proceso coordinado para hacer una transformación de los estatutos, vincular el sindicato como afiliado a la CUT, cambiar la connotación de sindicato de industria a sindicato de rama de actividad económica, cambiarle la cobertura de departamental a nacional. Iniciamos entonces el acercamiento y la apertura hacia otros organismos sindicales de base de FENASINTRAP, de transformarse de sindicatos de base, filiales de una federación, a sindicatos nacionales que empezaran a tener vida propia. No fue un debate simplemente sindical, fue un debate fundamentalmente político que miró que en el proceso, ya en los años 90, en el proceso de cambio o de surgimiento con mucha fuerza de las tesis neoliberales, las tesis de Milton Friedman y los Chicago Boys, que se expresaron fundamentalmente a través de la dictadura pinochetista en Chile, inicialmente para Sudamérica, y que luego se regaron por el mundo. Ese cambio en Colombia se reflejó a partir del gobierno de César Gaviria con el tema de la apertura económica. Para 1990, con la implementación del modelo neoliberal en Colombia y con la expedición de la Constitución de 1991, se permitió que el sector privado fuera prestador y operador de los servicios públicos, función que antes de la expedición de la Constitución de 1991 era potestad única del Estado. Privatizaciones de las empresas de acueducto, de energía, de telecomunicaciones, hicieron parte del acontecer diario del país. Miles de trabajadores despedidos, tercerizados y sus organizaciones en riesgo de desaparecer. Dirigentes sindicales y activistas asesinados, desplazados, judicializados. Pero también resistencia social, movilizaciones y la creatividad de los trabajadores para proponer formas organizativas que impidieron el avance del modelo y la masacre laboral. Convocó a un foro nacional de todos los trabajadores de servicios públicos. Se hizo aquí en Pereira en octubre del 94. Respondieron a ese llamado Empresas Públicas de Medellín, los trabajadores de Incali,
los trabajadores de Cartagena, los trabajadores de aquí de Pereira y sindicatos pequeños como Cartago, Manizales, Tuluá, Buga. Llegó el compañero Gerson López de Cali con la propuesta de Sintraendes. Tenía una personería jurídica ya creada y para no empezar de ceros optamos por ese modelo. Una de las conclusiones era que todo el mundo giraba hacia allá. Los compañeros de empresas públicas de Medellín, aunque aprobaron el proceso por problemas internos, ese proceso comenzó a retrasarse. Los compañeros de Cali igualmente comenzaron a mirar con recelo ese proceso, tanto que nunca dieron el paso. Los compañeros de Acueducto de Bogotá asistieron, pero no hubo un compromiso real. El compromiso real lo asume Pereira, con algunos problemas internos, hay que reconocerlos, que había gente que tenía receloso de qué va a pasar, como decía Gerson, con los fueros sindicales, qué va a pasar con las sedes. Teníamos un gran problema que era que en el Código Laboral no estaba la figura de fusión. Entonces comenzamos con el apoyo, y hay que reconocerlo, de Orlando Obregón, que era ministro del Trabajo, y nos dijo, háganle que yo les colaboro. Entonces comenzamos a meter papelería, porque muchas regionales del Ministerio de Trabajo nos la rechazaban. ¿Eso qué es? ¿Qué es una fusión? O sea, tienen que disolverse. Y la verdad que en la práctica fue Pereira y Sintraendes los que impusimos eso. Con la fusión y con la creación de Sintraendes, si bien no derrotamos el modelo, sí lo detuvimos. Aquí en Pereira nos dividieron las empresas. Empresa de acueducto, empresa de aguas y aguas, empresas de teléfonos, pero nosotros seguimos ahí como Sintraendes y más fortalecidos. Aunque era una sigla muy amplia, nos permitía tener trabajadores hasta de los municipios, y así lo hicimos en muchas partes donde no teníamos trabajadores suficientes para formar la subdirectiva, nos apoyamos con trabajadores del municipio y el Ministerio de Trabajo nos fue en la práctica aprobando esas subdirectivas. Creamos la subdirectiva de Santa Rosa, de Dos Quebradas, de La Virginia, de todos esos pueblos pequeños, donde habían trabajadores que laboraban como prestadores de servicios públicos. Ahí fuimos ganando a los trabajadores a que se fortalecieran las Sintraendes. Hubo esa visión que tuvieron aquellos dirigentes de podernos transformar, preveyendo lo que estaba pasando producto de la Constitución del 91 y la Ley 142 del 94, pues la necesidad de que no fueran a acabar con el sindicato, que era Sintraempresas Públicas, mantener los derechos de los trabajadores, pero igualmente también cómo desde los trabajadores podemos alcanzar reivindicaciones hacia la comunidad, que eso ha sido importante. Y nada se perdió. Las convenciones pasaron, con todos sus derechos pasaron a Sintraendes, y así fue en todo el país. Por ese lado le hicimos una jugada muy grande al gobierno. Eso es la fortaleza de ser un sindicato de industria, en que es la unidad, la fuerza, la masa de trabajadores, pues luchando por un ejercicio común y colectivo, y que permite además pues garantizar la conservación de los derechos y poder adquirir unos más de índole más social, no simplemente económicos, que esa es la postura que hablaban de ese sindicalismo de clase, con sentido de clase, no reivindicaciones meramente económicas, sino políticas de estabilidad y sociales para los trabajadores de la familia y para la comunidad. El gran avance que se da es cuando ya Medellín toma en serio de que se viene a hacer Sintraendes. Primero lo hacen los empleados públicos, que ellos tenían una asociación de empleados públicos, y ellos ya asumen la tarea con responsabilidad. Y después se viene el sindicato de Sintraempresas Públicas de Medellín, se viene y se fortalece el sindicato tanto cualitativamente como económicamente, porque pues los recursos de ese sindicato nos permitió comenzar a desplazarnos casi por todo el país. La subdirectiva Sintraendes Medellín es la más grande en número de afiliados, con 4.950 trabajadores de empresas públicas de Medellín, EPM y UNE Telecomunicaciones. Con la fusión de esta subdirectiva y luego, en diciembre de 2002, con la decisión de los trabajadores de la empresa de Acueducto de Bogotá
De sumarse a este proceso, Sintraendes se convirtió en el sindicato más grande por rama de actividad económica en Colombia. El llamado que se nos hizo no lo dudamos en ningún momento, sino que por el contrario acudimos allí convencidos de que este era un gran aporte para los trabajadores de este país. El hecho de poner a prevalecer el interés general sobre el particular. Para nosotros era mucho más importante de aportarle a la unidad. Eso fue lo que nos convocó, cómo hacerle frente a situaciones de orden político, social y lo que implicaba para nosotros retomar, que se recoge muy bien en la plataforma de lucha Sintraendes, la movilización y la protesta. Ese fue un elemento que nos llevó a pensar en la necesidad de un sindicato de una cobertura superior, en la cual pudiéramos incidir en las luchas de los trabajadores a nivel nacional y departamental, pero a más de eso, habida cuenta que aquí en Antioquia había todo un avance de las organizaciones por la lucha de servicios públicos para muchos de los barrios populares de la ciudad. Un elemento central era que se avecinaba elementos o vientos de privatización contra empresas públicas de Medellín en particular, pero recordar que por ese entonces también se dio lo que tuvo que ver con Ley 142, que era una ley que amenazaba con convertir a empresas públicas de Medellín en una empresa de carácter privado o mixta. Logramos con la lucha de los trabajadores, la lucha de la sociedad, particularmente de los sectores populares, de que esta fuera una empresa industrial y comercial del Estado. Tenemos que decir que fue una discusión de años. Los trabajadores pues nos aferrábamos de alguna manera a nuestro terruño. Al interior de PM existíamos para la época dos organizaciones, que era el Sindicato de Trabajadores de Empresas Públicas, Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos. Se dio la decisión por parte inicialmente del sindicato, posteriormente se llevó de manera conjunta con la asociación toda la discusión que esto demandó para su momento y se llegó en buenos términos para entender las razones y la justeza de una decisión de esta naturaleza, lo que hoy nos da la razón de que hicimos la tarea acorde a las condiciones políticas, sociales, sindicales del momento. Creo que el mayor triunfo de esta organización sindical es que es una organización que de alguna manera juega en la vida política y social de este país y contribuye fundamentalmente a que la calidad de vida de los trabajadores e incluso de la población sea una calidad de vida con muchas garantías para el conjunto. En medio de hoy de la situación de pandemia, pues UNE EPM Telecomunicaciones quiso arrebatarle a los trabajadores o suspenderle a los trabajadores las reivindicaciones convencionales fundamentales, situación que no logró esta empresa habida cuenta de la posición firme que tiene este sindicato. Para los trabajadores del acueducto de Bogotá fue un hecho trascendental el habernos afiliado a Sintraendes Nacional, porque la gran mayoría de los sindicatos que hacen parte de Sintraendes eran de empresas municipales con muy poquitos trabajadores y con poquita fuerza de negociación. Ese proceso dura más o menos 20 años, convenciendo a los sectores políticos de la necesidad de estar en una central única, de estar en un sindicato de industria. Existían los temores de que se perdiera una convención colectiva, que se perdiera la autonomía de la organización sindical, pero seguimos conservando una convención colectiva que ya tiene más de 84 años de historia. Y terminamos fortalecidos después de ser un sindicato que tenía 2.500, 2.700 trabajadores afiliados. Hoy estamos en el número cercano de los 12.000 trabajadores. Y pues hoy podemos mostrar una convención colectiva ejemplo para este país y para otras organizaciones sindicales. Sintraendes ha estado al orden del día enfrentándonos a administraciones como la de Enrique Peñalosa, con la pretensión de convertir el embalse de San Rafael en un parque turístico y hotelero,
poniendo en alto riesgo lo que significa la garantía del 70% del recurso vital para Bogotá. Y le ganamos ese pulso, le ganamos en la privatización de la empresa a través de Sintraendes con otra acción popular, donde había dividido la empresa en 5 sectores, de los cuales 3 eran privatizados, y en una lucha de verdad le logramos ganar el pulso y que esas 3 zonas privatizadas revertieran nuevamente a la empresa de acueducto, lograr garantizar a través de la firma de la convención colectiva en el 2015 la reversión de la concesión Tibitoc otra vez a la empresa de acueducto para ser operada directamente. La afiliación a Sintraendes ha reforzado unas luchas que veníamos dando de la forma de contratación de los trabajadores. Se viene una política agresiva de modernización de la empresa y terminan tercerizando los procesos comerciales y operativos de esta empresa, donde cerca de 1000 trabajadores prácticamente desaparecen. A lo largo de 12 años, Sintraendes se vino dando la pelea tanto en negociaciones colectivas como por la vía política y jurídica, interponiendo una acción popular en el 2008 que fue fallada en el 2012, donde prácticamente los magistrados culminaron a la administración de esta empresa a abstenerse de suscribir ese tipo de contratos leoninos. Eso generó que se suscribiera en una convención colectiva la retoma de esos procesos por orden de por esa decisión que hubo en esa acción popular. Hoy tenemos cerca de 1.300 trabajadores en un proceso de concursos que ya están siendo incorporados en la empresa de manera indefinida. Esperamos que a finales de este año tengamos cerca de 1.300 trabajadores como trabajadores oficiales. ¡Vivan los hombres que gritan! ¡Vivan las mujeres del acueducto! Sintraendes Nacional tiene Secretaría de la Mujer tanto a nivel nacional como en cada subdirectiva. Esta Secretaría de la Mujer es muy importante porque visibiliza el papel de las mujeres y la lucha en la clase obrera, y la lucha en nuestro sindicato. A través de la Secretaría de la Mujer se han presentado procesos de formación para cada una de nosotras, pero además de eso para sensibilizar el apoyo de nuestros compañeros a nosotras. Todos ustedes conocen, es mi primera vez como directiva sindical, una gran experiencia que todas las mujeres debemos tener. Nuestra convención colectiva de trabajo, que ha sido la lucha de mujeres y hombres trabajadores y trabajadoras, ha incorporado y reivindicado derechos de las mujeres como auxilios de guardería, apoyo a las mujeres frente a los cuidados de sus hijos, a través de los comités de bienestar donde hay presencia de Sintraendes. Hay programas que aporten y que benefician a cada una de las mujeres, sus familias y sus hijos. En fin, yo creo que sí ha sido coherente en política. Obviamente que tenemos dificultades. La división interna nos ha jugado que incluso tenemos diferencias conceptuales con algunos sectores de la Central Unitaria de Trabajadores frente a cómo han manejado el tema de la creación de sindicatos paralelos dentro de las empresas de servicios públicos. Hay algunos actores dentro de la central que le han jugado a eso. Esta organización ha asumido posición frente a eso y sigue desarrollando su lucha con ganas, con errores, con aciertos. Creo que más aciertos que errores, porque en una avalancha neoliberal como la que hemos tenido que soportar, esta organización ha mantenido una coherencia. Alguien decía en alguna oportunidad, yo no sé a qué santos se han acogido, pero qué berraquera de organización cómo ha enfrentado la política privatizadora de estos gobiernos. Desde Santander se generó un proceso organizativo de los sindicatos de base de los trabajadores de los acueductos municipales en varias regiones del país, el cual se vio profundamente afectado por las privatizaciones impuestas por el gobierno colombiano en la década de los 90. Estos trabajadores, en la búsqueda de alternativas que les permitieran resistir, encuentran en Sintraendes una salida. En el año de 2001 se crea la subdirectiva de Sintraendes Bucaramanga.
Nosotros primero era un sindicato de base, un sindicato de empresa, era Sintracueducto. Después de eso vimos de que quedarnos en las cuatro paredes era muy difícil, entonces creamos el Sindicato Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios, que era Sintracualsan, y pasamos a Sintracuemponal, que en un tiempo antes del decreto 077 llegamos a tener 9.000 trabajadores. Teníamos lo que era la subdirectiva de Sincelejo, Barranquilla, teníamos Bucaramanga, Valledupar, Aguachica, Cartagena, Empotlán, Empocaldas, Popayán, Ibagué, y unos socios, 20 socios que eran del acueducto Bogotá. El decreto 077, eso fue en el año 89-90, creo que el gobierno liquidó las empresas de servicios públicos, se las entregó a los municipios cuando los municipios muchas veces no tenían ni para el manejo propio de su personal. Todos los departamentos tenían los EMPOS, se llamaban los EMPOS. Entonces una sola empresa, por ejemplo, Empozán, Santander, agrupaba todos los municipios de Santander. Acabaron el IFOPAL, que era el ente rector, el que regía los acueductos. Entonces de ahí se inició la privatización de los acueductos a nivel nacional. Y a raíz de eso fueron despedidos más de 8.000 trabajadores. Con el decreto no quedamos sino 1.000 trabajadores. El 19, 20 y 21 en la asamblea de julio del 2001 nos fusionamos a Sintraendes. Éramos trabajadores de la antigua empresa pública distrital en Cartagena, empresa que era del Estado. A finales de 1994 efectivamente firmaron la privatización y la entrada de la multinacional Akbar, que es del país de España, para que cogiera la prestación de los servicios públicos en la ciudad de Cartagena. El 25 de junio del 95 fuimos despedidos, fuimos echados a la calle como unos delincuentes, nos echaron el ejército, la policía y los carabineros, fuimos tratados como los peores criminales. Proceso que ya venía desde Santa Marta, Barranquilla con las privatizaciones y fuimos expulsados de esa manera. Y con la directiva en ese momento encabezada por el compañero Rafael León y una comisión de trabajadores, comenzamos a hacer reuniones hasta en Bogotá para lograr la vinculación de los trabajadores a la nueva empresa, cosa que no querían ni la misma empresa. En 4 o 5 meses se logró eso, fuimos vinculados a la nueva empresa a contrato a término indefinido porque nos querían dar contrato a término fijo, cosa que no aceptamos. Cuando pasamos casi 300 trabajadores de la antigua empresa pública a la nueva empresa y todos los viernes nos despedían 7, 8 trabajadores sin ningún argumento. El compañero Rafael León se enteró de la existencia del Sindicato Nacional Sintraende, que era un sindicato que acogía a los trabajadores de la empresa de servicios públicos. El compañero Rafa hizo esa gestión y efectivamente antes de despedirnos ya estábamos afiliados a esa organización sindical. Cuando ya la junta directiva como tal se conformó, la empresa todavía no conforme, creó al interior de la empresa con unos trabajadores que también venían de ser despedidos bajo la asesoría de los compañeros de la Nacional. Nos organizamos y preparamos y logramos la desaparición de ese sindicato. Hoy en día existe Sintraendes Subdirectiva Cartagena, la cual a través de los años nos hemos fortalecido. Hemos logrado la firma de más de 10 convenciones de trabajo. Hoy tenemos unas conquistas valiosas. La administración impostora de la empresa de Acueducto Yopal. No hemos sido ajenos a los intentos de privatización de algunas empresas de servicios públicos. Uno de los ejemplos más palpables fue el caso de la empresa de Acueducto de Yopal, una empresa que estaba inmersa en todo un tema de corrupción, de ineficiencia, que así lo querían hacer ver.
Eso generó toda una dinámica al interior de la organización para que se buscaran los escenarios y poder buscar que esta empresa fuera devuelta a la comunidad de Yopal. Finalmente el año pasado se logró que la empresa regresara nuevamente al municipio, a la ciudad de Yopal. La convención colectiva de Sintraende no se encarga solo de un tema netamente económico de los trabajadores. La madurez de esta organización a lo largo de los años ha permitido tener una convención muy bien estructurada, defensa del medio ambiente. Fuimos protagonistas en el año 2008 del referéndum por el agua en cabeza del vicepresidente de aquella época, Humberto Polo Cabrera. Producto de ese referéndum, llevamos a una convención colectiva el mínimo vital de agua, que posteriormente un alcalde lo termina legalizando a través de una resolución o decreto del distrito, y hemos fortalecido la convención con un capítulo de cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico. Todos los trabajadores debemos unificarnos alrededor de primero de una central única y segundo de sectores por rama y actividad económica. Eso nos hace fuertes y nos da poder de negociación y poder de convocatoria. En la medida en que los trabajadores no entiendan que las diferencias políticas en esta situación hay que dejarlas. Tiene que consolidar una especie de opiniones frente a qué es lo mejor para los trabajadores cuando la derecha está tomando, digámoslo así, la delantera. Hoy con este problema de COVID los trabajadores han sido muy perjudicados. Entonces, hoy los trabajadores al orden del día tienen que poner una situación, es que tiene que haber una unidad, tiene que dejar de lado una serie de sectarismos que ha habido durante mucho tiempo y empezar a trabajar por eso, por la unificación en sí de las propuestas para los trabajadores y para los trabajadores a nivel nacional. El precepto ideológico de la unidad es inaplazable. Tenemos que entender que solos difícilmente podemos conquistar aquello que se nos ha negado por décadas. Es mucho mejor pensar en una propuesta renovadora como la que está allí concebida a la luz de estas personas que no podemos ignorar, como Flores, Gerson y otros compañeros más que en el proceso nos acompañaron, que cobra cada vez más vigencia. Indica que en ese momento, cuando tomó esa decisión, no nos equivocamos. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la